en esta práctica lo que hicimos fue montar un circuito de RC y un circuito de RL, cada uno aparte, y le medimos la potencia, el voltaje RMS, la corriente IRMS, así como su factor de potencia que se sacó con los valores ya antes mencionados. Ahora vamos a pasar a hablar un poco acerca de las preguntas que tenemos para este laboratorio. La primera de ellas es qué valores se obtuvieron para la potencia activa, reactiva y aparente de la señal y cómo se relacionan entre sí. Listo, para este caso la potencia activa, reactiva y aparente poseen un valor muy bajo. Esto se debe a la magnitud baja de los elementos usados y la tensión de alimentación baja. La relación entre las tres variables se puede ver a partir del triángulo de potencia, donde la aparente es la raíz cuadrada de la suma de las potencias activa y reactiva del cuadrado. La potencia activa se traduce como el trabajo útil que se produce dentro del sistema. La reactiva sería la potencia que consume o entrega un elemento según su naturaleza. En este caso es el trabajo no útil que existe dentro de una red eléctrica. Ahora vamos a pasar acerca de con la segunda pregunta, la cual es cuál fue el valor del factor de potencia obtenido y cómo afecta este valor a la eficiencia energética del circuito. Listo. Dentro del circuito RC se obtuvo un valor de factor de potencia de 0.968 y para el circuito RL fue de 0.999, que es prácticamente de 1. Esta medida representa la eficiencia de la red eléctrica y ayuda a comprender de manera numérica cuál es la cantidad del trabajo útil que se aprovecha respecto a la potencia total del sistema. Un factor de potencia idealmente se busca que sea lo más cercano a 1, esto debido a que así aprovecharíamos por completo el valor de la potencia o la energía generada por el circuito. Ahora vamos a responder la pregunta número 3, la cual nos dice ¿qué se observó en la forma de onda de la señal en el osciloscopio y cómo se relaciona con los valores medidos de la tensión y la corriente? En la práctica vimos que en el osciloscopio se observaron dos señales sinusoidales de 60 Hz. El desfase, primero que todo, se observó en las ondas que no alcanzaban sus picos al mismo tiempo. Ahora, para los circuitos RC, o sea, resistencia a capacitancia, que fue el primero que hicimos, la corriente adelantaba el voltaje, y para el circuito RL, que fue el segundo que hicimos, el voltaje adelantaba la corriente. La relación es que la distancia temporal entre estos dos picos de corriente y la corriente como tal define el ángulo phi, en este caso, el cual determina directamente el factor de potencia coseno de phi y las potencias calculadas. Que es importante medir el comportamiento de C de la señal y qué valor se obtuvo en la práctica. Es importante medir este valor de C porque nos permite comprobar si los componentes físicos reales como el inductor de nuestro circuito introducen algún deslizamiento o asimetría. En la onda sinusoidal, la cual teóricamente debería tener un valor medio exacto de 0, bueno, pues en la práctica nos dio un valor de C de 0.0009 voltios, lo que demuestra que aunque la señal presenta cierta distorsión, cierta distorsión propia de los elementos, esta pues tiene reflejada en un THD del 10.41%. La onda mantuvo asimetría respecto al eje horizontal y no generó un componente de corriente continua que afectara el análisis de las potencias. La pregunta número 5 nos dice qué dificultades se presentaron durante la realización de la práctica y cómo se solucionaron. Durante el desarrollo práctico y el montaje exclusivo del circuito RL no se presentaron dificultades técnicas de conexión ni operativas. La integración del generador de señales, el inductor, la resistencia y la tarjeta de adquisición de datos funcionó a la perfección. Esto pues nos permitió registrar todos los valores necesarios de manera directa y fluida y sin tener que aplicar soluciones o correcciones adicionales. Ahora vamos a responder la pregunta número 6, la cual nos dice ¿qué cambios se pueden hacer en la carga resistiva o en el generador de señales para mejorar la eficiencia energética del circuito? Ahora, en la carga lo que podemos hacer es que si el circuito es muy inductivo, FP bajo, o sea factor de potencia bajo, se pueden añadir capacitores en paralelo para compensar la potencia reactiva y acelerar el factor de potencia a 1 o lo más cercano a 1 que se pueda. Ahora, si en el caso del generador lo que podemos hacer es ajustar la frecuencia para que se pueda cambiar la reactancia en los componentes, ya sea la reactancia inductiva o la reactancia capacitiva XL o XC respectivamente, aunque en sistemas de potencia la frecuencia suele ser fija, o sea 60 Hz. Y para la selección de los componentes lo que podemos hacer es utilizar resistencias con un menor coeficiente de temperatura para poder reducir las pérdidas adicionales. Ahora vamos a responder la pregunta número 7, la cual nos dice ¿cómo sería posible aplicar lo aprendido en esta práctica en un contexto real y en qué situaciones se podría utilizar un generador de señales de audio para medir variables eléctricas?
En el caso del contexto real de la aplicación de esta práctica, lo que podemos hacer, o en los casos en los que lo podemos ver, es la corrección del factor de potencia aplicado en industrias para así poder evitar multas de las empresas de energía y de esta manera reducir el calentamiento de transformadores y cables, por ejemplo. Ahora, para el caso del generador de señales con audio, lo que podemos hacer es probar para equipos de sonido, ya sea caracterizarlo con filtros electrónicos o simular señales de sensores industriales en un entorno controlado antes de conectarlos a sistemas de potencia reales.